El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones. Mi charla tiene un título un poco spengleriano, la decadencia de la literatura erótica. Me hubiera gustado titularla Causas generales y particulares de la decadencia de la literatura psicalíptica y su incidencia en la incultura erótica actual. Pero entonces no hubiera venido nadie. Bueno, gente. Voy a leer lo que yo les voy a contar, pero no es garantía de calidad, sino de que tenga un cierto orden. Antes de que la literatura erótica se encontrase en el cochambroso estado en que actualmente se halla, y del que después hablaré, la literatura erótica era un género honrado. No honesto, pero sí honrado. Y además con una antiquísima tradición literaria. El erotismo es una inquietud humana universal y su trasunto literario ha generado una diversidad de discursos que lo han enriquecido y complicado y sobre todo producido una ingente cantidad de obras representativas de todas o casi todas las culturas. Una de las primeras manifestaciones escritas que se conservan, el papiro de Turín, que es concretamente el papiro 55.001, fechado hacia 1290 a.C., recoge no menos de 12 escenas de sexo explícito y representa el ambiente de un burdel en la Tebas de la época. Voy a ponerlo aquí, que me lo he traído. Bueno, se ve que es muy erótico, ¿no? ¿O no? Hombre, no me digáis todo clarísimo, ¿no? Sí. El papiro mide como 2,60 m, pero os aseguro, aunque veo una mirada de incredulidad, que es una de las primeras muestras escritas que conservamos y ya desde entonces empieza a aparecer una preocupación por el género, ¿no? Desde esa primitiva muestra hasta la actualidad, el erotismo ha generado un discurso literario teñido del espíritu de cada época, incorporando sus variantes nacionales, y así hemos llegado a ser herederos de una cultura en la que hay que recordar, en un apretado resumen, el aporte de los libros de dormitorios chinos, que son también muy antiguos, del primer milenio antes de Cristo, los textos indios del Kamakala y el Anangarranga, la tradición erótica grecolatina, el arsenal de conocimientos medievales sobre el coito, los textos renacentistas de Aretino, Bandelo o Firenzuola, la poesía erótica española de los siglos de oro, el libertinaje francés del XVIII o el erotismo clandestino en la Inglaterra del siglo XIX, para hacer un resumen de lo más importante, de lo más granado de la literatura erótica mundial. Todo este despliegue tuvo en Occidente la colaboración inestimable de la Iglesia Católica, especialmente después del Concilio de Trento, al convertir en pecado un impulso natural, otorgándole un plus de interés a algo que por sí mismo es completamente inocuo. ¿Cuál es el objeto de la literatura erótica? ¿Qué propósito tiene un texto erótico? Pues, para decirlo rápidamente, la exaltación del amor físico. En este sentido, es un subgénero literario del que es posible extraer una conceptualización. Tiene o debe tener una serie de rasgos identificativos que nos permitan encuadrarlo dentro de una familia de textos y un propósito definido y conocido previamente por el virtual lector. Así, lo mismo que la novela negra produce en nosotros los lectores una sensación de intriga y suspense, una buena novela de terror nos produce miedo, un libro erótico, cuando está bien escrito, produce o debe producir un calentamiento global o parcial del lector. Cuando alguien se enfrenta a un texto erótico, de alguna manera puede presumir su contenido, en tanto se ajuste a unos topoi en la medida en que responde a una codificación literaria. Pero en contraposición a los casos citados, como la novela negra o la novela de terror o la novela gótica, que son subgéneros bien delimitados, en el caso del erotismo el problema es más complejo. Mientras que el miedo o la intriga son sensaciones fácilmente reconocibles e identificables por el lector, en el caso del erotismo las opiniones son mucho más dispares.
esta diversidad también se ha trasladado al campo literario, de manera que en un esfuerzo de conceptualización podemos hablar de dos realidades, la literatura erótica y el erotismo literario, el eros literario, que voy a explicar brevemente. La literatura erótica sería el corpus de obras literarias que tienen como propósito, según dije, la exaltación del amor físico de acuerdo a una codificación, a una serie de características por las cuales podemos identificarlo y reconocerlo como tal. En cambio, tenemos que hablar de eros literario cuando el tema erótico es solo uno más de los que se proyectan sobre el torrente narrativo. Forma parte de la trama, pero no es la trama. Es solo una anécdota dentro de la obra. Estoy hablando de la clásica escena subida de tono que podemos encontrar en cualquier relato y que el autor incorpora para que tengamos una visión más completa del personaje o para explicar una motivación, una situación o una conducta. La sola presencia de una o más de esas anécdotas eróticas en una obra no justifica su inclusión en el territorio literario erótico. Lo que actualmente se encuentra en decadencia es obviamente la literatura erótica, en tanto el eros literario tiene garantizada su supervivencia porque no se atiene a una codificación de género, porque su objetivo no es exclusivamente la exaltación de la pulsión erótica. Me refiero naturalmente a cualquier autor, Vargas Llosa, García Márquez o Thomas Mann, puede incluir una escena erótica porque dentro de su narración o incluso en el caso, por ejemplo, de D.H. Lawrence con el amante de Lady Chatterley, no creo que tenga una intención propiamente erótica porque pretende algo más. La literatura erótica es algo muy concreto, tiene que estar codificado con esta serie de características que voy a decir. Lo demás, ya digo, cualquier libro de Nabokov tiene una escena o muchas, incluso muchas escenas, y sin embargo eso no determina que el libro tenga un propósito erótico, porque debe tener todo esto que aparece ahí, ¿no? Esta codificación, que tenga un tema o temas inscritos en una tradición, homosexualidad, lesbianismo, relacionado naturalmente con el erotismo, onanismo, memoria licenciosa, aventuras galantes, ese es el tema. El lenguaje que permita catalogarlo como tal, es decir, tiene que tener un vocabulario erótico también. La simbología expresa referida a un contexto que se actualiza así, que se actualiza en un sentido erótico, y la intencionalidad del autor, porque también esto, con este esquema permite muchas variaciones y si no cumple todo esto, digamos, todas estas condiciones, puede dar lugar, y ha dado lugar, como voy a explicar ahora, a una serie de confusiones. Según este esquema, una obra erótica debe introducir un tema perteneciente a esta tradición, expresarlo mediante un vocabulario inequívocamente erótico, con la intención de que ese texto funcione como una especie de afrodisíaco psicológico para el lector o lectora. No basta que contenga uno de estos rasgos citados, debe tenerlos todos para que podamos considerarlo dentro del epígrafe de la literatura erótica codificada. La precisión es importante porque el hecho de tener en cuenta solo uno de estos rasgos ha dado lugar a un buen número de confusiones y malentendidos, cuya casuística, aunque de indudable interés, nos daría para varias charlas. Con todo, voy a citar, aunque sea brevemente, un ejemplo para que ustedes se percaten de este vidrioso asunto. A comienzos del siglo XVII, un jesuita cordobés, el padre Tomás Sánchez, publica una obra intitulada Disputaciones de Santi Matrimoni y Sacramento. Es en esencia un manual teológico para uso de confesores sobre el uso del matrimonio, un tratado de casos de conciencia. Sánchez es un casuista, es decir, un teórico que tiene que pensar en todas las posibilidades de pecado que le pueda plantear a un sacerdote, alguien que se acerque a confesarse, con objeto de poder darle la solución, que no se vaya sin absorberlo. Hay que decir que la desbordante fantasía del padre Sánchez fue mucho más lejos que la de los sufridos feligreses, y aunque no cabe dudar de su pía intención, lo cierto es que ofreció un repertorio de posibilidades para el coito que no está nada mal.
La obra se publica en latín y esa circunstancia reduce drásticamente el número de lectores. Pero un ingenio maligno de mediados del XIX tuvo a bien traducir el libro noveno, que es interesante, y lo publicó en purísimo castellano. Así el lector hispano pudo tener acceso a cuestiones como, puede preguntarse, este es Sánchez, ¿qué pecado será cuando el marido desea cohabitar lícitamente con la mujer y para excitarse comienza la cópula sodomítica, pero con el propósito de derramar dentro del vaso legítimo? Y encima pues te da la doctrina. Navarro en el libro 51 de Confesiones toca esta cuestión y sale a ella diciendo que esto no es más que un tacto ilícito y que el hombre no está obligado a confesar las circunstancias de sodomía, pues solo reconoce en este acto una culpa venial. O sea, en todo este libro noveno hay una fantasía de cosas que pueden pasar, porque tiene que ponerse en todas las cosas, que lo que hizo en realidad fue dar ideas. Por eso digo que este hombre, que no tenía verdaderamente la intención, su intención era solucionar un problema práctico. Un confesor pues recibe una confesión y o es un caso reservado al obispo o a él le tiene que dar la solución, no se puede ir de allí y por lo tanto pues tiene que tarifar la penitencia, que es lo que se llamaba tarifarla, pues tiene que rezar 700 Padre Nuestro por eso que ha hecho y por eso pues va agota todas las posibilidades, incluso los que nadie. Otra de las controversias, la controversia 93. ¿Es válido el matrimonio cuando el hombre no puede cohabitar por la magnitud de su miembro o por su obesidad? Creo que este problema no es un problema, en realidad, un falso problema. La magnitud del miembro. En fin. El colofón a este despropósito es que el Tratado de Sánchez figura en cualquier bibliografía erótica que se precie, o sea que cabrearía completamente a este hombre que era un santo. Y además encontró un gran número de imitadores en toda Europa, por no hablar de las parodias a que dio lugar. Hay muchos otros casos de textos que han tenido un valor de uso erótico sin que fuese este su planteamiento ni su finalidad. Sobre todo en épocas de severa censura, cualquier mínimo acercamiento al sexo en cualquiera de sus vertientes podía producir un efecto de lectura erótica. Eso había muchos libros que a lo mejor de anatomía, pero en tiempos de miseria sexual, pues era un libro de anatomía. Y ahí es donde quiero enlazar con esta codificación que debe de ajustarse el libro erótico para que lo consideremos dentro de la literatura. Además de estas consideraciones sobre el texto codificado, hay otra serie de características formales que distinguen al libro erótico del resto de producciones literarias. En primer lugar, suele ser un libro anónimo o firmado con seudónimo, la mayoría de las veces en tono burlesco y con frecuencia relacionado con la materia de la obra. En segundo lugar, tiene un pie de imprenta falso, tanto la ciudad donde supuestamente se imprime como el nombre del impresor se alteran o se camuflan bajo un chiste, a veces en relación con el título del impreso. Y en tercer lugar, suele presentar una fecha fingida con los dígitos cambiados o empleando una analogía acorde con el título. He traído aquí algunos ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, esto es lo que yo me encuentro cuando consigo detectar un libro como este. Magdalena, escenas delectantes con ocasión de un Virgo. Liverpool, 5.875, mes de María. Esa es la portada del libro. Es un libro erótico bastante fuerte, por cierto. No hay manera de saber más datos. No pone nada por una razón muy sencilla, porque esto está prohibido. Al que imprime esto le puede poner una multa, incluso puede tener problemas más graves. Pues esto es, lo que es verdad es el 1875, y le ha puesto 5.000. Eso aparece hay muchos casos parecidos, y ahora veréis otro, que todos son graciosos. Como aquí no hay regla, o sea, no es una literatura normalizada, pues hay una
una libertad que hay que decirlo, libertinaje total, ¿no? Este, por ejemplo, El sastre de Madrid, parodia del último artista, pasillo impúdico en un acto y en verso por una musa corrompida. Y el pie de imprenta pone, por si no nos tiene en cuenta, por si no nos tiene cuenta, tócame las cojones, ponemos por pie de imprenta. Es la prueba de... ¿Veis? Está aquí el pie de imprenta y es están dentro, ya digo, de la clandestinidad. Cualquiera de estos libros, pues, no tiene ningún interés en ofrecer datos editoriales. Las tiradas suelen ser cortas, son libros, dice Foxon, son los libros más raros de los libros raros. Los libros eróticos son los libros más raros de los libros raros. Este marchamo que singulariza el libro erótico lo encontramos en todos los países donde se produce el libro de esta índole. ¿Por qué se ocultan estos datos elementales en la edición de un libro? La razón es obvia. Despistar al perseguidor, porque muchos de estos títulos ven la luz en prensas clandestinas, dadas las duras prohibiciones que pesan sobre estos, tanto los libros como sobre los autores y los impresores. Ahí veis que no aparece ningún nombre de autor. Eso es lo que te encuentras y cuando ves el libro te das cuenta de que no hay más nada. En la Inglaterra de fines del 17, las leyes contra las publicaciones obscenas contemplan unos Messenger of the Press, especie de inspectores dependientes de un alto secretario de Estado, y desde 1677 a 1745 se suceden los juicios y las sanciones que podían incluir castigos físicos, cuáles son palabras mayores ya, a los autores o editores de obras obscenas. Y esta legislación, la legislación inglesa era muy dura, pero en España también, y en todos los países hay una política, digamos, parecida en cuanto a las publicaciones obscenas, ¿no? Leyes de publicaciones obscenas, ya digo, con severos castigos. En la literatura erótica española también encontramos estos caracteres y hay un abundante empleo del seudónimo. Voy a citar algunos ejemplos sobre estas obras anónimas. Por ejemplo, aparecen las fábulas futurosóficas, el cancionero verde publicado para recreo de las tertulias íntimas por varios poetas vigorosos, que está el pie de imprenta Sevilla, 1835, el álbum de Príapo, el cancionero moderno de obras alegres, la tripona o la casa de trato. Esta pone la tripona o la casa de trato, comedia en un acto original y en verso. Bayona, 1850, imprenta de Jodihuelo a cargo de Don Cipote. Eso es lo que te encuentras. El pie de imprenta y no hay ninguna indicación más, ¿no? Hay seudónimos muy graciosos, por ejemplo, Don Casto, Cascósela y Pingaliza. Otro que escribe Las Alcahuetas de Madrid. Otro se pone, te lo meto por el ano. El doctor Coñicida. Escribe también La desvirgada por su gusto con licencia de su madre. Juguete, carajinal y fornicario en un acto. Ya digo, son todos así de este estilo, para provocar la risa. Se alternan con falsas atribuciones o extraños traductores. Te pueden poner el doctor Pija Scott, te ponen con un aire inglés para disimular, ¿no? Ya digo, todo hace siempre alusión a la parodia o a la risa. Si alguna vez se alcanza a saber quién se esconde tras el seudónimo, se suele indicar en ediciones posteriores, aunque no es una regla fija. Algunas veces se consigue ver quién está detrás del libro y en ediciones posteriores pues se pone el nombre del autor verdadero si se llega a conocer, que ocurre pocas veces. Otras veces los títulos incluyen al propio autor. Adela, prostituta y buena esposa, obra original española hallada en una tumba del monasterio de Cruces, escrita por ella misma. Mujeres solas, colección de cuadros plásticos por un aficionado a las hembras. Su título. Paca, aventuras femeniles por Fray Gerundio. Fausto o el Virgo de Margarita, poema chino escrito por un galicoso del hospital militar. Las mujeres de la vida, memorias escritas por un profesional del vicio. Todo esto son los títulos, casi todos son del 19, pero no sabemos exactamente, no conocemos a los autores ni tenemos
una noción segura de que estén publicadas. La mayoría parece que están hechas en Barcelona. También hay seudónimos más convencionales. Utilizan, por ejemplo, Álvaro Retana, Carlos Fortuny, o Amancio Peratoner, Gerardo Blanco. O sea, y esto también te despista, porque despista incluso más, porque te crees que ese es su nombre y es un nombre común, pero no tiene nada que ver con el nombre que aparece en el libro. Ahora me estoy acordando de uno que hizo, porque, claro, esta gente, pues, ya digo, como se mueve dentro de la impunidad, pues están en lo prohibido y en lo clandestino. Pues hubo un francés en el siglo XVIII, en el siglo XVII, creo, finales del XVII, que se llama Nicolas Sorier, y escribió un libro que se llamaba La Academia de las Damas. Y entonces se lo atribuyó a una latinista que era una señora, a Luisa Sigea, pone Luisa Sigea Toletanay, una señora de Toledo que era muy virtuosa, una gran latinista, y él, que era un tipo con mucho ingenio y con una evidente mala uva, se lo atribuyó a esta señora que no había roto un plato en su vida ni lo pensaba romper. Y quedó dentro de la bibliografía hasta que se pudo llegar a adivinar que esta señora cómo iba a escribir una obra verdísima como la Academia de las Damas, ¿no? Pero la atribución se le quedó durante un buen tiempo. Frédéric Soler o el mismo Fouché Delboc, que este es un gran hispanista, que firma su compilación Cuento y Poesía Más que Picante, lo firma con el seudónimo Un Rebuscador de Papeles Bien. Con objeto de que ustedes tengan al menos una impresión de lo que ha decaído, vamos a ver una breve panorámica de la erótica española, que es una literatura desconocida para la mayoría del público lector, aunque puedo adelantarles que a ella contribuyeron algunos de los mejores ingenios literarios de todos los siglos. Tuvimos un comienzo precoz con la publicación de este cancionero, aquí está, cancionero de obras de burlas provocantes a risa, está impreso en Valencia en 1519. Esto a nosotros no nos dice nada, pero en cambio al bibliófilo Manuel Ruiz Luque aquí presente le parece la cosa más sexy del mundo. Es una portada de un libro que no tiene nadie, que está solo en Londres. Esto para él es como para nosotros ver a Nadiuska, o quien sea. Para Nadiuska no. Estoy todavía erótico. Me habéis entendido, ¿no? Pues para un bibliófilo estas cosas es porno duro. Tuvimos ese comienzo precoz con la publicación de este cancionero, el cancionero de obras de burlas provocantes a risa, impreso en Valencia en 1519, una fecha muy temprana si comparamos con los publicados en Francia o en el área germana. Aquí aparece una obra que contiene muchos de los rasgos que permanecerán como señas de identidad de la erótica hispana. Se trata de la Caragicomedia, que está adjudicada a un tal, lo firma Fray Bugeo Montesino. La obra, el título completo de la obra se llama así, Caragicomedia. Síguese una especulativa obra intitulada Caragicomedia, compuesta por el reverendo padre Fray Bugeo Montesino, que naturalmente es mentira, imitando el alto estilo de las 300 del famosísimo poeta Juan de Mena, dirigida al muy antiguo carajo del noble caballero Diego Fajardo, que en nuestros tiempos en gran lujuria floreció en la ciudad de Guadalajara, por cuyo fin en sus lastimados cojones fueron llevados y trasladados en la romana ciudad, cuya vida y martirio la presente obra recuerda. Esto todavía recoge el erotismo tardo medieval, ¿no? Que es un poco brutal, pero es evidentemente una obra de contenido erótico codificado que se imprime en una fecha tan temprana como ya digo, como 1519. El humor y la parodia van a constituirse en rasgos esenciales del erotismo en España, en su vertiente literaria, al menos hasta bien entrado el siglo XX. Más que de literatura erótica, habría que hablar de comicidad basada en cuestiones sexuales. El humor contribuye a quitar hierro, a rebajar la tensión propia de una situación erótica. Eso ocurre siempre. El mecanismo del chiste verde, que concede tanto al que lo cuenta como al que lo oye una licencia, porque tanto el emisor como el receptor saben que el peligro de contar una anécdota desvergonzada queda conjurado
por la risotada final que culmina el chiste. Esto es una estrategia, digamos, de escritura, por la cual un chiste verde, aunque digas cosas muy gordas, pues como al final hay una risotada, se olvida, le quita hierro a lo anterior, a la parte transgresiva que contenga ese texto, ¿no? Voy a leeros este poema corresponde ya al siglo XVII, es un poema anónimo y resume un poco lo que quiero decir, ¿no? De cómo es el humor el que predomina, aunque es un poema que tiene todos los elementos del erotismo sin decir nada grueso, si no, ahora lo veréis. Dice: casó de un arzobispo el despensero, y la noche que el novio se acicala para hacer de la novia cata y cala y repicar el virginal pandero, le dijo el secretario: por mí quiero que un cañonazo la tiréis con bala. Lo mismo el mayordomo, el maestresala, veedor, caballerizo y camarero. Llegado el plazo, el caso sucedido contó a la dama y 13 golpes diole, 7 por él y 6 encomendados. Durmióse y ella dijo: ¡ah, del dormido! Él despertó. La niña preguntóle: ¿no tiene el arzobispo más criados? O sea que después de 13 veces, o sea, el mito de la insaciabilidad femenina, me parece que es un mito, en efecto, pero bueno, aquí el chiste final sirve digamos, de una salida airosa para lo que está contando. Hay un gran número de poemas como este que están publicados, que circularon manuscritos, es una poesía que está manuscrita, que es anónima básicamente y que solo en el siglo XIX se llega a buenas atribuciones. Y todos tienen esta manera de proceder, a base el chiste, a base de la comicidad, ¿no? Algunos de los mejores ingenios de los siglos de oro dedicaron alguna o más de una ofrenda a esta poesía venusina. Góngora tiene más de 20 poemas, que era pura, ¿eh? Quevedo 25. Hurtado de Mendoza tiene un volumen completo de poesía erótica y satíricas. Y toda una legión de poetas que podríamos llamar menores, Fray Damián Cornejo, Fray Melchor de la Serna, Cristóbal de Tamariz, también contribuyeron a aumentar la nómina de los cultivadores del género. Estoy haciendo un resumen porque vamos de tiempo regular, ¿no? Las figuras más señeras de la literatura del XVIII tienen también al menos alguna obra erótica adjudicada. Desde Nicolás Fernández de Moratín, a quien debemos un arte de las putas, aquí veis, impreso en 1898, pero escrito, circulaba manuscrito a finales del 18. Fijaros que siempre está la parte bibliofílica, es una tirada de 50 ejemplares y te pone el precio, 10 pesetas 1. Y entonces poca gente a lo mejor puede pensar que un tipo tan atiltado como Nicolás Fernández de Moratín, con todas estas cosas así un poquito ñoñas que escribe, pues te escribe este Itinerarium Prostibuli, donde habla de las características de todas las mercenarias que conoce. Don Leandro, el hijo, que también parecía muy tontito, pues su hijo es autor de una fábula futurosófica o la filosofía de Venus en fábulas que vio la luz en Francia. Otros contribuyentes ilustres fueron los fabulistas Samaniego, que reúne sus poemas en un volumen titulado Jardín de Venus, y Tomás de Iriarte, autor de unas poesías lúbricas inéditas que no pueden imprimirse, de alto contenido y felicísimo ingenio. Esto, pues ya digo, en principio no se espera que con esto los fabulistas, con esto de la zorra y la uva, estas cosas, bueno, la zorra todavía, pero me refiero a que no sé, todo esto, claro, está oculto, esto está manuscrito, está en los infiernos de la biblioteca y solo se va descubriendo poco a poco y solamente llega a imprimirse
en el 19, a mediados y a finales del 19, y antes solamente pues se conocen los manuscritos donde la recogen, ¿no? En la centuria decimonónica contemplamos la gran expansión de la literatura erótica en España. Aparecen muchos cancioneros donde se imprime por primera vez la erótica áurea y otros privativos de los escritores contemporáneos. O sea, ahí se mezcla las ediciones de los textos que estaban en manuscritos, aparecen en ediciones todavía de bibliófilo, con pocos ejemplares, que no circularon mucho, y luego también las de las propias de los poetas del XIX, que eso pues hay muchos, como ahora después voy a citar algunos de ellos. Esto es un poco el esqueleto de lo que nos encontramos en el XIX, los cancioneros, que se publican mucho, las parodias eróticas y la sátira política, y luego el auge definitivo de las imprentas clandestinas. Esto, en primer lugar, pasamos de lo manuscrito a lo impreso, y claro, impreso en privado o impreso clandestinamente, ¿no? Las parodias se consolidan como estrategia en ocasiones vinculadas a la sátira política. Lo mismo sucede en Francia desde el siglo XVIII, y las imprentas clandestinas funcionan a pleno rendimiento. Vamos a fijar la atención sobre uno de estos cancioneros. Bueno, estos son algunos de los cancioneros que aparecen. Cancionero de obras de burla provocante a risa, lo mismo que ese primer cancionero tiene el mismo título, pero en cambio no tiene nada que ver. Recoge poesías que aparecían en ese primitivo cancionero del 16, pero luego aparecen muchos más, ¿no? Lo compila Eduardo de Lutonó. El álbum de Príapo, ¿veis? Álbum de Príapo, colección de cuentos, leyendas, epigramas, dice, recopiladas en forma de ramillete por un cuco, seguido del arte de tocarse la pera por un pájaro. Nápoles. Ese es el pie de imprenta, Nápoles, ¿no? Decía, las parodias se consolidan como estrategia en ocasiones vinculadas a esta sátira política y las prensas clandestinas están funcionando con mucha profusión. Los nombres de más prosapia, también los más inesperados, aparecen en obras de alto contenido erótico, ¿no? Por ejemplo, este cancionero, que en la biblioteca Ruiz Luque tenemos 3 ejemplares, es un libro muy raro. ¿Veis? Cancionero moderno de obras alegres, el pie de imprenta pone London Spiritual, mentira. Esto se imprimió seguramente en Sevilla por el Marqués de Jerez de los Caballeros, probablemente hacia 1875. Se sabe por los estudios de las tipografías y todo esto, ¿veis? Este tipo de composiciones, y seguramente pues corresponde a esa fecha, pero no lo sabemos con absoluta seguridad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues hay una mención a don Antonio Alcalá Galiano. ¿Sí? Es un poema, un diálogo, es un poema non santo, como diría el otro, ¿no? Bueno, aunque esta conferencia es para mayores de 18 años, pero entiendo que no se puede leer. Pero todavía aquí hay un ingenio, una gracia. Esto está atribuido a un diálogo entre el Duque de Rivas y Antonio Alcalá Galiano, que por cierto publicó mucha obra del Duque de Rivas y le hizo... Y claro, pues incluye escenas de homosexualidad, pero todo con bastante gracia. Yo creo que por lo menos peligroso. Pues, por ejemplo, como es un diálogo, unos casos de conciencia. El duque le plantea un caso de conciencia, como los de Sánchez a Alcalá Galiano, ¿no? Y dice, Duque, ¿habré yo anoche pecado que apagada ya la luz y después de hecha la cruz en esta cama acostado, llevé medio adormilado la mano hacia las pudicias y empecé a hacerle caricias y cosquillas sin cesar, viniendo el fuego a parar en llenarme de inmundicias? Y responde Alcalá Galiano, don Ángel, si la intención fue impura y pecaminosa, hizo usted muy mala cosa.
cediendo a la tentación. Pero si por distracción o tener la mano fría fue usted sin saber qué hacía a calentarla frotando, no fue pecado nefando, sino mera porquería. Esto sigue así el poema, que es bastante largo, ya digo que para que sepáis, porque Alcalá Galiano no creo que nació en la provincia de Cádiz, ¿no? Pero es tío de don Juan Valera, ¿no? Es su tío. Bueno, pues ya sabéis que estáis aquí aludidos en este cancionero moderno de obras alegres que contiene, a ver si tengo aquí, es para que veáis que esto de la literatura erótica no era una cosa de cuatro indocumentados. Aquí hay poemas de Fray Damián Cornejo, de Camargo, de Zárate, de Góngora, de Licenciado Orozco, de Porras de la Cámara, de Quevedo, de Duque de Rivas, de Salinas, luego de gente como, por ejemplo, Ventura de la Vega. Usted no te espera en absoluto que pueda Ventura de la Vega, porque es un poeta que no se espera uno que escriba un poema que se llama La primera paja. Vamos, eso es el último que te piensas, ¿no? Y don Miguel de los Santos Álvarez, otro Espronceda, para deciros el nivel que los grandes literatos del romanticismo, grandes literatos del siglo XIX y anteriores, pues tenían su contribución al género erótico. Estos son otras obras paródicas. ¿Veis? Las aventuras de un pollo, cuadro de costumbres sociales por el reverendo padre Claret. Este era naturalmente, bueno, este es santo, San Antonio María Claret, ¿no? Pero también escribió una obra parecida a la de Sánchez, un manual para confesores, y entonces, pues esto es una parodia de esa obra que se llamaba La llave de oro, una parodia de esa obra de Claret. Está en Olimpo, imprenta mitológica, 1874. Seguramente aquí la fecha es buena. El nuevo tren expreso. Ese es el poema de Campoamor, ¿no? Dice, el nuevo tren expreso. Poema en 3 cantos por R. Campoamor. Y pone imprenta de Zacarías Leche. Barcelona. Zacarías con S. Zacarías Leche. Esto ya digo que luego la dificultad es luego poder llegar a aquí están otras, porque se escribe muchas parodias durante el 19, ¿no? Catecismo de las putas por el padre Melacastres, don Juan Tenorio Burder en 5 actos y 2000 escándalos, por ahí me las den todas. San Lucas de Barrameda, establecimiento geográfico ultramontano. Todo es en este palo, ¿no? Esta manera de hacer las cosas en el tono paródico. Naturalmente, todos son muy desvergonzados. Estos son libros eróticos codificados. Aquí no hay ninguna. Lo que pasa es que en algunos casos pues contiene también una sátira política. Esto tenéis otro en catalán para que lo podáis leer en la intimidad. Lo de Fisagrosa, no creo que nos haga falta traducir, ¿no? De tirada poética en un acte por el Jet de Raba, imprenta de la viuda Galicosa. Y Las hijas de los, esto es una traducción de Gamiani, de Alfred de Musset, que es un texto de la erótica clásica, una traducción al catalán, ¿no? Otro de las variedades, digamos, que tienen una vigencia en el siglo XIX, la novela médico-social. Empieza un poco a imprimirse este tipo de novelas, de documentos, entre lo que es el documento pseudocientífico y la materia novelesca, ¿no? Pues esto de carne importada, ¿no? Empieza a aparecer ahí ese tipo de estudios, la mujer en la cama, la mujer ante el espejo, ese tipo de literatura que ya digo que fue muy, hubo mucha profusión de ese tipo de obras. Esta la he querido poner porque es una obra fundamental dentro del siglo XIX, se llama Los Borbones en pelota.
y es una obra terrible. Esto está atribuida a los hermanos Becker, a Gustavo Adolfo y a Valeriano Becker. No es tan segura esa atribución. Hay otros dibujos, pues es una colección de 80 acuarelas que las compró la Biblioteca Nacional. No se puede reproducir ninguna, porque son todas en la corte de Isabel II. Bueno, aparecen pues todos los personajes de esa corte de los milagros, Sor Patrocinio, la monja de las llagas, el Marfiori, el San Antonio María Claret también aparece, y todo en unas poses, y por supuesto Isabel II, que no podemos reproducir porque son todas de alto contenido erótico. Este álbum yo recuerdo, porque son acuarelas, son una colección de acuarelas, no era un libro, pues lo publicó el Museo Universal, donde yo publiqué en el año 93 una bibliografía de bibliografía, y yo pude ver las planchas, y me dijo Juan Barceló que vi que pensaba hacerse rico con esto, con los Borbones en pelota, pero ahí tuvo la Casa Real un acierto. El libro, cuando apareció, se presentó en la Feria del Libro. Al parecer el rey se acercó y le dieron un ejemplar y se lo llevó. Y ya con eso quedó conjurado cualquier peligro, porque esto lo que interesaba era que tuviera problemas, que lo prohibieran, que se ofendieran, porque el libro es para ofenderse. Hay esas acuarelas que son todas muy transgresoras, hay escenas de bestialismo muy duro, muy fuerte, y luego los versitos con una mala uva espectacular que le dedica, si es verdad la atribución, Gustavo Adolfo Becker. Parece que son personas que sufrieron mucho en su vida, y esta amargura de alguna manera la volcaron en esta obra, que llegó a imprimirse eso en el año 93 con el seudónimo de Sem. Este seudónimo de Sem es el que utilizaba Valeriano Becker en alguna revista, y por ahí siguieron la atribución. Pero hay otros ilustradores como Ortego que también son candidatos a que hayan publicado esto. También en el siglo XIX comienza a cobrar auge la novela médico-social, con un cierto tufillo erótico y los primitivos estudios que se ocupan de una sexología balbuciente. En este apretadísimo resumen hay que decir del siglo XX, que es el siglo de la novela corta erótica, de la popularización de este género literario elitista en siglos anteriores con sus cortas ediciones de bibliófilo. La novela corta le dio de comer a numerosos escritores de segunda fila, a veces de primera, casi siempre bajo la sombra protectora de un seudónimo, con sus largas tiradas de hasta 80.000 ejemplares y unos canales de difusión cada vez más eficaces. Son unos libritos, tienen apenas 60 o 80 páginas, se imprimía en un gran número de ejemplares, y hay, por ejemplo, esto, Maruja en el confesionario, novela de El Insondable, pone ahí, colección Aretino, Los maestros del amor, autor anónimo, Las ternuras del ardiente filósofa. Estas son unas de estas colecciones. Yo en mi bibliografía he incluido más de 100. Y Guereña ha aumentado la nómina, y seguramente el que haga alguna otra obra la aumentará más todavía, porque el problema es que no hay una biblioteca donde pueda acudir. Esto tiene que ser el coleccionista, los catálogos de librería anticuaria, porque esto no es como otra cosa. Esto se oculta, incluso en España se oculta en esos sitios que se llama, como ha dicho antes José Luis, el infierno. En la Biblioteca Nacional de París estaba el antiguo l'Enfer, que estaba cuando la biblioteca estaba en la Richelieu. Yo llegué a estar allí, yo llegué a verlo. Ya no existe, físicamente no existe el sitio donde guardaba los libros eróticos. Aquí en Córdoba me dijeron una vez que durante el franquismo pues también había un infierno. Pero ponía la República de Platón, pero porque se llamaba la República, ¿no? Entonces eso estaba en un infernillo, que es lo que tendría, ¿no? Y en Londres pues también hay otra buena colección de libros eróticos que están en un sitio diferente, estaban, ya también están dentro de
de la masa de libros y se llamaba el Private Case, y ahí estaban solo los libros eróticos. Esos son los dos principales infiernos, ¿no? Entonces, pues, este tipo de libro, para encontrarlo, pues, cuando tenías la suerte de toparte con algún ejemplar, ¿no? Pues podía localizarlo en alguno de esos infiernos. Se publicaron muchísimas de estas colecciones, ¿no? Entre 1890 y 1930, algunos hasta la República, ¿no? Incluida con la dictadura de Primo de Rivera, también había una cierta lasitud a la hora de publicar, y hay que decir que gente muy ilustre, pues escribió y comió gracias a la novela. Por ejemplo, Cansino Asens. Cansino Asens era un hombre que lees a Borges hablar sobre Cansinos y lo pone en un pedestal, es un hombre exquisito. Pues luego te escribe Bermú, Salchichón y Almejas. Cansino Asens, que era el tipo más exquisito y más atildado que haya, pero había que comer. Y la literatura, pues, si publican en una de estas colecciones de novela corta, pues tenía asegurado un buen dinero, ¿no? Con un cierto prurito de clase y categoría, López Barbadillo, que da a conocer en ediciones solventes a los maestros del erotismo europeo, este que hemos visto antes, no quiere salir. López Barbadillo, fue un hombre un buen bibliófilo que se preocupó de dar a conocer la erótica europea con bastante criterio, en buenas ediciones y con muy bien presentada, hacía 300 ejemplares o 150, y entonces se distinguió de esta novela corta que era mucho más popular y mucho más barata, ¿no? Este tipo de libros, pues, que luego la editorial Acal, en los años 70, muerto Franco, pues reimprimió casi todos los volúmenes que componían esta colección, que eran 21. Y estas son ¿ves? Las colecciones de novela corta. La novela picante, ¿no? Tienen unos títulos así: la novela picante, la novela de noche, siempre la novela. La polla y la gallina, aparece los jueves con los ilustradores. Memoria secreta de una cantante alemana, es una obra clásica de la erótica universal. El ángel de Sodoma, prólogo del doctor Gregorio de Marañón, y epílogo de Jiménez de Asúa. Esto también lo hacían darle un poco de, aunque la cosa fuera bastante sinvergüenza, pues procuraban darle un cierto decoro. Pues, don Gregorio, ¿por qué no me escribe usted el prólogo de esto? Y para que entrara mejor, ¿no? Dentro del mercado, ¿no? El Aretino es otro de los clásicos del erotismo que se publica, estoy hablando antes siempre de 1936, y luego empieza a divulgarse también la sexualidad, los temas sexuales. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, vicios femeninos. Martín de Lucenay y San de Velilla son los grandes divulgadores de los comienzos de la sexología, junto con Hildegard, que es una mujer muy interesante, que incluso se carteó con Havelock Ellis, que era un gran sexólogo de la época. Y aquí, pues, he puesto estos dos títulos. ¿Por qué no nos aman las mujeres? Buena pregunta. El pudor, la timidez y el sentimentalismo, ¿no? Pues esto también circuló mucho y tuvo una lectura erótica, aunque no siempre, pues se pueden calificar como una obra propiamente erótica. Aventura de sacristía, eso es también muy frecuente, el anticlericalismo. La bacanal en el convento, por Claudio Cipotes. Portfolio del desnudo. Esto es los portfolios fotográficos, el portfolio fotográfico de España, donde estaban retratadas pues todas las ciudades, todas las provincias, había fotografías, y parodiando eso, portfolio del desnudo, y aparece una modelo de esta que la que menos pesaba 70 kilos. Y claro, no he puesto ninguno por aquello del decoro.
Bueno, ya voy más rápido. El franquismo, con la implantación de la censura previa, dejó en tierra calma la producción erótica española durante 40 años. No hay producción. Solo algunos libros de la editorial Pompadour, publicados en México, pero destinados a España, pudieron estar al alcance de los bolsillos más favorecidos e influyentes. Y ya a partir de los años 60 comienzan a circular, siempre por canales clandestinos y vendidos sous le manteau, revistillas de mala nota y peor origen, y con eso se alimentó el famélico Homo eroticus hispanus hasta la muerte del dictador. En la transición hay varias editoriales que se apuntan al negocio fácil del erotismo. La editorial Acal era un buen negocio, ganaba mucho dinero y se vendía mucho. La editorial Acal reedita los clásicos de López Barbadillo y surge el proyecto sin duda más interesante de recuperación de textos clásicos del erotismo europeo y la renovación del hispano. Se trata de la colección La Sonrisa Vertical. Luis García Berlanga es su director, Beatriz de Moura es la editora, que publica en ediciones solventes obras estelares. Gamiani, Mi vida secreta, la obra de Jacques Bataille, y convoca un premio a partir de 1979 para animar la producción en español. La última edición corresponde a 2004. Esta es la última vez que se concedió el premio a La Sonrisa Vertical, en la que el premio queda desierto. De estas 28 convocatorias, en 6 casos fueron mujeres las ganadoras, y es precisamente un rasgo que hay que destacar. Hasta hace muy pocos años, la mujer había tenido un papel marginal dentro de la literatura erótica, y precisamente cuando empezábamos a conocer la voz femenina, la representación de una sensibilidad distinta y nueva, entonces es cuando se ha producido la decadencia de este género. Con lo cual nos hemos quedado sin saber, con la excepción de algunos ejemplos ilustres, lo que piensa la mujer sobre este delicado asunto, cómo lo expresa y cómo lo vive. Esto estaba precisamente con La Sonrisa Vertical y otras editoriales que habían favorecido la renovación del género a través de la mujer, porque siempre, aunque hay muchos libros firmados con nombres de mujeres, son de hombres. Casi todos los seudónimos que nos encontramos en novela corta de seudónimos de mujeres son hombres, en realidad. Y la mujer en Francia ha tenido quizá un poco más de protagonismo, pero en España es a partir de estos años, de La Sonrisa Vertical, una vez muerto Franco, cuando empiezan a aparecer Almudena Grandes o la Rossetti o a Freire. Hay una serie de escritoras, Lourdes Ortiz, recuerdo, no sé si tengo alguna, Mayra Montero, Irene González Freire, esta que he citado antes. Y claro, pues están renovando el género que ya estaba muy agotado, que siempre tenemos la visión del hombre, y sin embargo era algo tan interesante como el erotismo, que tiene muchos aspectos prácticos, pues la voz de la mujer había quedado silenciada. En cualquier lugar no tenía una existencia social. El discurso erótico femenino no existía, con muy pequeñas, muy pocas excepciones. Y cuando ya estaba la cosa empezando, pues la literatura erótica empezó la decadencia, ¿no? Esta es la decadencia. Bueno, este no es mi ordenador, ¿eh? No vayáis a pensar, mi ordenador tiene ratón. Es lo opuesto, porque esto es un ordenador de los años 90, que es cuando empieza la decadencia del género erótico, de la literatura erótica. Esto lo voy a explicar así muy brevemente porque estáis cansados. ¿Sí? Bueno, es que la parte, creo que mi conferencia se titulaba, mi charla se titulaba así, ¿no? La decadencia. ¿Por qué? Todo esto que hemos visto, habéis dado cuenta de los grandes nombres que había, del talento, de la imaginación, de los grandes ingenios del siglo de oro. No hemos leído ningún poema, pero están asequibles esos libros. Podéis leer a Góngora en clave erótica, pues no deja de ser Góngora, que es un genio, o Quevedo, o Hurtado, o cualquiera, incluso de los segundones de la época, y no hay que decir de los del 19, todos los que hemos hablado, pues son grandes poetas que acogen el género en un momento determinado y
y también le imprimen su sello personal. Pero hasta que llegamos a 95 aproximadamente, cuando hay una mutación. Esto es mío, esta es mi opinión, esto no lo he cogido yo de nadie, de mi cosecha, esto es lo que yo pienso de esto, por lo tanto es una opinión que todos me podéis discutir en un momento determinado. La literatura erótica deja de interesar. Yo tuve ocasión de hablar con Beatriz de Moura, porque estuve una vez en casa de Carlos Castilla, y ya me dijo, esto no se vende, esto ya, los originales son cada vez peores, y esto ha dejado de tener vigencia por una razón, porque Internet se ha adueñado de este discurso. Cosa que no ha ocurrido en la novela negra. La novela negra, pues, se sigue leyendo y se sigue comprando, o la novela histórica, y teniendo los mismos medios como ofrece Internet, ¿no? Pero aquí hay algo particular, que es que nos lleva un poco al principio. El lector típico, digamos, de novela erótica, de relato erótico, es un mirón. En realidad es un lector mirón. Es una lectura, como dice George Guillemot, es una lectura por efracción. Abre un poquito la puerta y mira lo que está pasando dentro. Eso es lo que persigue el buen texto erótico, hacerte ver lo que está ocurriendo al otro lado. Entonces, ¿qué ocurre con Internet? Pues que ofrece una serie de ventajas. La privacidad, tú estás en tu casa, nadie sabe lo que estás haciendo, nadie lo puede saber, o eso cree, que yo pienso que de eso nada, por cierto. Pero bueno, esa es la idea que tiene el que se está dedicando a ver páginas eróticas dentro de... Yo evito hablar de pornografía y erotismo, no sé si os habéis fijado. Yo no hablo, a mí la pornografía es... Literalmente son los escritos sobre prostitutas, yo lo entiendo así. Para mí eso es otra cosa, es el mal gusto, es una cosa, es como una novela mala y una buena. También las dos son novelas, pero una es mala y otra es buena. Ahora, si para entendernos vamos a hablar de pornografía, para entender lo que es más cateto y más vasto, pues yo me adapto a ese lenguaje, ¿no? Bueno, ¿qué le da... ¿Qué ocurre para que se deje de interesar la literatura erótica? Pues que en primer lugar nadie va a leer lo que puede ver. Es lo que ocurre. Nadie lee, porque claro, por la comodidad, pues, por la disponibilidad, por el secreto, la privacidad, el anonimato y lo más importante, la interactividad. Es que tú estás comunicado en tiempo real con otra persona. Estos son factores esenciales para que haya ese cambio de discurso. Y claro, por ejemplo, cuando había cine S, película S, en los años 78, 79, 80, pues una mujer no iba nunca a una película erótica. Eso era impensable. Además, si iba, pues ya se puede asegurar que tenía una cola de tío detrás, porque denota... Entonces yo, que sí que he visto muchas, y lo digo, pues jamás vi a una mujer. Ahí, o si acaso iba acompañada, pero entonces la mujer quedaba excluida. La mujer quedaba excluida de la contemplación o del uso del erotismo. Pero ya digo, debido a que este tipo de lector pues tiene esa característica de mirón, de un lector mirón, pues Internet se ha adecuado perfectamente a esos intereses. El problema que en literatura pues hay unos cánones, aun en los casos en que era una literatura marginal y fuera de los cauces habituales, pero se aprecia el talento, se aprecia unas normas literarias, de decoro literario, de técnica literaria. Eso ya no ocurre en Internet. En Internet, por eso hay las causas generales de esta decadencia, sería, puesto yo, la ausencia de canon estético. Eso es ya el reino de la anarquía. Cualquiera
puede poner lo que quiera, no hay ningún organismo regulador, no tiene que ajustarse a ningún canon y simplemente pues lo pone ahí y espera que los demás lo miren. Así es como funciona, ¿no? Y claro, la anomia, o sea que no hay normas, no hay nadie que pueda reglamentar ese tráfico, que os digo que en Internet el 56% del tráfico de Internet es sobre sexo. La palabra buscada, sex o porn, 56%. La cultura es el 1,3%. O sea, fijaros si será importante, que es más importante que el fútbol. Eso no se me ocurriría, el 56%. Entonces, esta es la primera característica, esa anomia, esa falta de normativa en que por la libertad propia que tiene Internet, y que en este caso es libertinaje. Y luego la segunda causa que yo entiendo es la ausencia de estatuto de nobleza intelectual. Es decir, el que está haciendo producciones eróticas dentro de Internet es lo peor, es el desecho de la sociedad. No tiene un estatuto de nobleza intelectual, ni lo pretende. Lo que pretende es ganar dinero con eso. Ganar dinero, tener una fuente de ingresos por la visión de estas páginas que naturalmente incluyen anuncios que se pagan y que cobran por la visita. Eso es un negocio que mueve mucho dinero. Yo no voy a decir esto de los miles de millones, no sé cuánto, pero mucho porque el tráfico, eso sí que aquí no hay aproximaciones, el tráfico lo miden con exactitud, las búsquedas las miden con exactitud y entonces yo me quedé tan sorprendido. El segundo registro está a 40 puntos. Lo que más interesa es eso, ¿no? Y claro, debido a que los que producen estas páginas pues son gentuza, por hablarlo así claramente, son gente que no tiene la menor preocupación estética ni ética, no tienen nada más que la disponibilidad de un sitio web, desde el que pueden divulgar sus contenidos y por lo tanto, pues eso es lo que hay. No hay ningún organismo regulador, no hay nadie que se oponga a eso, nada más que la ley cuando puede, ¿no? Luego, esas serían las causas generales y las causas particulares, para que veáis que era verdad cuando yo dije lo del título. Causas generales y particulares de la decadencia, porque aquí están las causas particulares. La primera es una tontería nueva de la psicología americana, que ahora dicen extimidad. Extimidad, ¿sabéis lo que es? Extimidad es lo contrario de la intimidad. Es decir, que uno pues tiene que enseñar a los demás lo que hace, no hay intimidad, lo que hay es extimidad, es deseo de exhibirse y eso supuestamente aumenta el ego de la persona que lo practica, ¿no? La extimidad. La globalización, pues claro, el hecho de que tenga Internet, pues no hace falta, todos lo sabemos, ¿no? Que está todo comunicado y está todo controlado, mucho me temo, y grabado. Y la virtualidad, que es otra engañifa, es como la gente pues que tiene los amigos esos de Facebook, que no son amigos, ni la Wikipedia es la enciclopedia británica, obviamente. Es más fácil coger eso de la Wikipedia, pero no tiene ningún rigor. Y tú te crees, igual que tú te crees que has visto una película cuando la ves en tu ordenador, pero no estás viendo la película, estás viendo otra cosa. Y con el sexo pues pasa igual. Pero en fin, es algo que se le parece, y por eso, pues, todo esto es lo que yo creo que ha dado lugar a una incultura erótica que es en la que nos movemos. Estamos empobreciendo extraordinariamente por haber perdido la literatura erótica, que ya digo que era un género que tenía imaginación, que apelaba a la imaginación, que en el erotismo es muy importante. Ahora, como no hay ninguna de esas apelaciones, hay imágenes cada vez nuevas, y a ver quién hace la próxima y quién hace más.
Eso es un camino que yo entiendo que puede ser un camino sin retorno, porque esto es lo que viene, es algo que me temo que difícilmente se va a recuperar, algo que ya se considera sobrepasado. La literatura erótica se considera sobrepasada y de alguna manera pues, lo único que le veo de ventajoso es esa incorporación de la mujer, porque los americanos dedican cantidades extraordinarias de dinero a hacer estudios idiotas, ¿no? Sobre todo la Universidad de Iowa, no sé por qué. Según un estudio de la Universidad de Iowa, pues en los años 60 estudiaron que la pupila femenina que recibía un impacto diferente a la del hombre si veía imágenes eróticas, pues bueno, ni pupila ni pupilo. En el momento que se ha encontrado con las condiciones adecuadas, pues la mujer es una consumidora de erotismo y una protagonista del erotismo igual que el hombre. Esa igualdad, pues me parece que puede obrar en favor de Internet, pero claro, que la mujer no tiene nada que envidiarle en ordinariez, en vulgaridad y en chabacanería al hombre, o sea, lo ha cogido rápidamente. Se ha hecho, no ha tenido ese discurso propio, porque se tiene que adaptar al medio que hay. Y lo que la gente ve y lo que la gente le gusta es eso, ni más ni menos, ¿no? Entonces esta es, ya digo, lo que yo digo, que nos falta una educación erótica. Bueno, nos reímos, pero esta falta de educación erótica se nota. Bueno, es que ya es muy tarde, ¿no? Es que a mí es que no me gusta ser pesado. Y lo que pasa es que hemos empezado más tarde, ¿no? También. No, es que no me resisto el erotismo es un saber práctico. O sea, es que si alguno una vez en su vida puede estar dentro de una situación erótica, ¿no? Una vez o dos. Entonces, mejor que lo sepa, mejor que sepa qué hacer, ¿no? Por eso, pero esto es igual que el que quiere aprender a jugar al ajedrez, tiene que leer, tiene que informarse sobre las aperturas, en este caso las aperturas son importantes. Entonces, es algo que se estudia, porque si no, estás en peligro de hacer el ridículo. Yo ya en 5 minutillos voy a poner a unos ignorantes, ilustres, que tenemos aquí el primero, el señor Clinton y Mónica Lewinsky. Yo la verdad, yo no veo que esta mujer sea ninguna cosa para quitarse el sombrero, ¿no? Todavía, pues, sabéis el gran escándalo a que dio lugar los problemas que le trajo a Clinton, porque esta pues iba al despacho Oval a llevarle una hamburguesa y el otro pues se comería otra cosa. El problema es que fue poner en solfa todo el sistema moral, entre comillas, americano, de la doble moral, de que si era el sexo oral no era sexo, y unas tonterías, ¿no? Lo que sí está claro es que le provocó un grave problema a este señor, que se comportó aquí como un auténtico cateto. En primer lugar, por tomarse una hamburguesa en el despacho Oval, que me parece de una ordinariedad tremenda, ¿no? Y lo segundo, porque una chica, todavía Kennedy, pues Marilyn Monroe era otra cosa. Pero esta mujer que tiene, yo no veo absolutamente nada para perder la cabeza ni nada. Aquí tenemos a la Lewinsky, 20 años y 14.000 hamburguesas después. ¿Veis? Que todo, nos podemos reír porque todos hicieron dinero con esto. Porque no es una víctima. Esta persona, pues, había un tonto que era Clinton y una que se aprovechó de esa falta de pericia. En el erotismo no puede andar con el estado de necesidad, porque entonces vas a caer y donde menos te convenga. Esos son los pequeños testimonios que he recogido aquí. Aquí, estos dos, Berlusconi y el presidente checoslovaco, Schwarzenegger y Van Damme. Las barrigones cerveceros que tienen esto y con las peripatéticas que están ahí. Es una cosa ridícula y vergonzosa
personas que nos gobiernan, pues que tengan, que lo pongo como ejemplos de incultura erótica. Esto no se puede hacer. Esto es que una persona que sea responsable, que sea inteligente, pues no se puede exponer. Fíjate, está con una bota catiusca en una piscina. El erotismo, que es una cosa cerrada de gabinete y de cortinaje y de intimidad, y esto aquí, fíjate qué pinta tienen estas dos. Es una cosa que dice muy mal de personas que son presidentes de gobiernos, que nos están gobernando a nosotros y no son capaces de gobernar sus pulsiones sexuales. Me parece una cosa gravísima, ¿no? Y una burla a todos los ciudadanos, ¿no? Otro, ¿qué tal? Strauss-Kahn. Ahí detenido. Yo he estado pocas veces en Estados Unidos, pero a mí me dijo mi amigo de allí, me dice, ten mucho cuidado con la gente de color, no los mires siquiera, porque puedes tener un problema, hay una discriminación racial negativa, de manera que ahora pueden decir, es que tú me has mirado mal porque eres blanco y yo soy negro. Eso me lo advirtieron. Yo que he estado allí 2 veces, que vivía allí sabría esto más que bien, me imagino. Bueno, pues aquí, ¿qué tiene esta mujer? Estos aspectos de teresianona que tiene, con el pelo pegado, es una mujer corriente, de las 10 mejores mujeres de Nueva York, y está hablando de Strauss-Kahn, de un tipo poderosísimo. Bueno, esta es la Fiallo, ¿cómo se llama? Con 3,4 millones de euros después, que le ha costado, este es el no coito más caro de la historia, porque encima no consumó sus arteros propósitos, el señor Lo pongo como otro ejemplo perdió la presidencia de Francia, perdió un dineral por no haber sabido contenerse, por estar en ese estado de necesidad que lo único que te puede traer son complicaciones. Y este tonto, otro, el caballero del casco, con esa moto tan fea, que yo no me montaba ahí ni para ir a ver a Brigitte Bardot. Y lo tiene ahí haciendo el ridículo. ¿Qué tiene? ¿Esto qué tiene? Se ha cargado de espaldas. Una cosa impresentable. A mí me parece. Y sin embargo, este individuo pues se pone en ridículo, pone en peligro su nación, su seguridad personal, por esto. Esto es degeneración del gusto. Porque yo puedo entender que en un momento dado, un hombre o una mujer pues, puede verse abocado a una situación que no puede controlar, pero porque se trata de algo extraordinario que tú no puedes controlar. Pero vamos, esta es una mujer resistible completamente, entiendo yo. Yo veo esto es una muchacha que hay como 50.000 más. Bueno, ya no voy a decir más barbaridades. Que la diga. Bueno, ya he terminado. Lo que sí quiero es pedirle a don Manuel Ruiz Luque que para demostraros que se puede hacer, que se podía haber seguido con esta literatura erótica que teníamos, que tenía un sentido, que estábamos esperando es la voz femenina, que llenara esas lagunas que tenía el discurso erótico masculino y que nos hemos quedado sin esto por Internet, por esta mutación que ha sufrido. Y sin embargo, pues hay gente que todavía es capaz de hacer una poesía con un regusto de siglo de oro actualmente. Y Manuel Ruiz Luque, que está aquí, pues va a leer un poemita, ¿no? Corto, como diría, como le dijo Antonio Gala, ¿no? Un soneto, pero que sea cortito. Pues de un amigo nuestro que es El Conde de Abascal. Este libro lo publicó Manuel Ruiz Luque en Montilla, es un libro de alta bibliofilia. El año 98. Pues léelo y con eso ya terminamos. Voy a leer, me voy a permitir la frescura y la cara dura de leer 2 cosas de un libro. Unas letillas que se hicieron a un cura de Castro del Río, están aquí recogidas, y otro texto muy bonito de
de lo que aconteció a una dama en Madrid. Y dice: viciado en solitarios menesteres, calmaba el joven Fabio sus calores, pensando que sus manos son mejores que todos los manjares de mujeres. Cuando Lisis, dejando sus quehaceres, oyó desde el balcón los estertores, y aunque turbóse al ver tales ardores, más turbóse después entre placeres. Mas al sentir que Fabio la sentía, fingió pudor y sórdida le dijo: ciego os ha de tornar el sube y baja. Más ciega vos estáis, señora mía, repuso Fabio sin soltar el pijo, pues solo en ojo ajeno veis la paja. Y luego estas letrillas del cura de Castro, dice: mozas de mi apostolado, llamadme padre o padrastro, que soy el cura de Castro, pero no un cura castrado. En santidad yo vivía tomando a Cristo ventaja, pues si él despertó entre pajas, yo entre pajas me dormía. Tanta seguida me hacía y con tanta devoción que daba la esperma unción cada noche a mi camastro, que soy el cura de Castro, pero no un cura castrado. Pero una beata un día que vino a encender un cirio, me sorprendió en mi delirio entrando en la sacristía. Ella gritó: Ave María, y yo, por cazar el ave, presto eché mano a la llave y cerré sin dejar rastro, que soy el cura de Castro, pero no un cura castrado. Dándole las bendiciones al compás de mi badajo, solté más de un latinajo, pues le eché 7 sermones. Y entre tantas oraciones, ella, sufriendo el martirio, volvía a ponerme el cirio más duro que el alabastro, que soy el cura de Castro, pero no un cura castrado. Redimidas nuestras culpas quedaban tras cada polvo, pues con un ego te absolvo, consagraba mis corridas. Mas corridas tan seguidas, pronto corrieron la voz, y hoy sufro el ripio feroz del más cruel proetrasto, que soy el cura de Castro, pero no un cura castrado. Hoy todo el mundo, todo el pueblo murmura de mi pobre enamorada, porque ya no tiene cura. Y yo vivo en la amargura de ver que mi santo hisopo ya no yergue cual el chopo, pues cabizbajo lo arrastro, que soy el cura de Castro, pero no un cura castrado. El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones.